Muy buenas tardes. Vamos a dar apertura a la audiencia número 29 en el marco del 195 periodo de sesiones de la CIDH, situación de los desplazamientos internos en México. Le doy una cordial bienvenida a los representantes de la sociedad civil, también a la ilustre delegación del Estado de México. Saludo especial al embajador Alejandro Encinas, a la embajadora Baños, una cordial bienvenida. Voy a presentar a la mesa principal. Me acompaña la primera vicepresidenta, la comisionada Andrea Pochac, también relatora para México. Me acompaña la comisionada Gloria Monique Demis. Me acompaña el comisionado Riad Insanali. Me acompaña la comisionada Marion Bettel. También me acompaña la comisionada Rosa María Payá. Y un servidor, Estuardo Ralón, presidente. También va a integrar la mesa principal el relator especial Redesca, Javier Palomo. Este es el primer periodo de sesiones que celebramos fuera de Estados Unidos después de pandemia y estamos complacidos de que sea en Guatemala. Agradecemos mucho al Estado y especialmente a COPADE por la disponibilidad y apoyo económico que han permitido que hoy estemos aquí. En nuestra región persisten retos significativos para la plena vigencia de los derechos humanos y el fortalecimiento de la democracia, por lo que es fundamental robustecer al sistema interamericano con plena autonomía para seguir trabajando con firmeza y compromiso junto a las víctimas, la sociedad civil y los gobiernos, como lo hemos hecho desde hace ya 67 años, con el objetivo de lograr sociedades más justas, libres e igualitarias. Antes de dar inicio a la audiencia, quisiera solicitar a las partes que se respeten los tiempos de intervención. Cuando hagan falta algunos minutos, yo estaré señalándolo acá en la mesa principal. Como es de su conocimiento, estas audiencias son públicas, sin embargo, únicamente las partes pueden intervenir en el momento que les corresponde. La audiencia también dispone de interpretación simultánea inglés-español, por lo que solicitamos hablar pausado para facilitarla. Para asegurarnos que esta audiencia sea inclusiva, solicitamos a todas las personas participantes que inicien sus presentaciones indicando su nombre, su cargo y la organización o institución a la que representa. Posteriormente, cada vez que tomen la palabra, agradecemos que vuelvan a decir su nombre al inicio, de tal manera que las personas con discapacidad visual puedan identificar quién hace uso de la palabra. Del mismo modo, recordamos que estas audiencias disponen de subtítulos en Zoom. Cada persona puede activarlos directamente desde sus equipos y elegir el tamaño de visualización. También están disponibles para las personas que nos siguen a través de nuestros canales de la CIDH. La agenda estará de la siguiente manera. Vamos a dar inicio con 20 minutos para la sociedad civil. Posteriormente, el Estado también tendrá 20 minutos para su intervención. Luego, el oficial legal principal de la Oficina de ACNUR para las Américas, Lorena Isla Rodríguez, tendrá 7 minutos. Posteriormente, la Comisión Interamericana tendrá una intervención de 20 minutos para luego devolver la palabra a la sociedad civil por 10 minutos y al Estado por 10 minutos. Así que, sin más, vamos a dar inicio a la agenda y con ello le doy la palabra a la sociedad civil por 20 minutos. Adelante, por favor. Muchas gracias. Buenas tardes, honorables comisionadas y comisionados. Saludo respetuosamente al Estado mexicano y a todas las personas aquí presentes. Mi nombre es Janet Carrillo Díaz, intervengo en representación del Programa de Derechos Humanos de la Universidad Iberoamericana, Ciudad de México, donde me desempeño como gestora del proyecto de monitoreo de desplazamiento interno y coordinadora de la agenda de desplazamiento. Agradecemos a la Comisión por la oportunidad de participar en esta audiencia y por abrir este espacio para dialogar sobre una problemática que continúa afectando a miles de personas en distintas regiones del país. Las organizaciones solicitantes hemos documentado que el desplazamiento forzado interno en México constituye una violación múltiple, continua
y estructural de derechos humanos. No se trata de hechos aislados ni coyunturales, sino de una crisis sostenida que se ha expandido territorialmente y que requiere respuestas coordinadas y de largo plazo. Reconocemos que existen esfuerzos importantes como legislaciones subnacionales, instrumentos judiciales y avances en medición estadística. Sin embargo, el desafío central hoy no es la inexistencia absoluta de herramientas, sino su articulación efectiva para garantizar derechos. De acuerdo con el registro acumulado del Observatorio Internacional de Desplazamiento Interno, desde 2016 y hasta diciembre del 2024, se han documentado aproximadamente 390,000 personas desplazadas internas en México, como resultado de múltiples eventos registrados en distintas entidades del país. Esta cifra muestra que el desplazamiento interno no es un fenómeno reciente ni excepcional. Es una realidad que se ha mantenido a lo largo de los años y que reaparece en distintos territorios. Los datos no muestran una reducción sostenida. Por el contrario, evidencian que el fenómeno se mantiene y se expande. Si observamos lo ocurrido más recientemente, la tendencia continúa. En 2024, ante la ausencia de cifras oficiales, desde el Programa de Derechos Humanos de la Universidad Iberoamericana, documentamos 72 eventos de desplazamiento interno que afectaron al menos a 28,900 personas en 3 entidades federativas, lo que representó un incremento del 129% respecto al año anterior. Asimismo, en 2025 identificamos 15,795 personas desplazadas en 9 entidades. Esta cifra debe leerse como mínimos documentados, en un contexto donde no existe un registro oficial integral que permita dimensionar plenamente la magnitud del fenómeno. En los últimos años hemos observado no solo la persistencia del desplazamiento, sino una reconfiguración de las dinámicas que lo generan. En distintas regiones del país, hoy está vinculado a disputas por control territorial, a la expansión de economías ilícitas y al uso de nuevas tecnologías de violencia como son los drones y explosivos, que generan miedo colectivo y obligan a comunidades enteras a abandonar sus hogares. También hemos documentado desplazamientos preventivos, es decir, familias que se van porque saben que la violencia está por llegar, no esperan al ataque, huyen ante amenazas o presencia de grupos armados en sus comunidades. Y también hemos documentado desplazamientos sucesivos, que son personas que tienen que moverse más de una vez porque el lugar al que llegaron no es seguro, o porque retornan a comunidades sin garantías reales y vuelven a ser amenazadas. Cada vez que esto ocurre, pierden nuevamente su casa, su trabajo, sus redes y su estabilidad. Cada desplazamiento profundiza la precariedad y aumenta el riesgo frente a nuevas violencias. Por eso, cuando hablamos de desplazamiento, hablamos de ciclos de vulnerabilidad, porque el daño no se detiene con el primer desplazamiento, sino que se acumula. El desplazamiento forzado interno no es un evento aislado, es un proceso continuo que se repite, se agrava y se hereda. Esto no implica únicamente la movilidad física, sino también la pérdida de vivienda, medios de vida, redes comunitarias y la destrucción del patrimonio biocultural, es decir, la ruptura de los vínculos de las comunidades, sus territorios y de todos los entes que lo configuran. Afecta de manera desproporcionada a pueblos indígenas y comunidades campesinas. Asimismo, se han documentado impactos específicos en mujeres, especialmente en contextos de desaparición o asesinato de familiares, así como niñas, niños y adolescentes, incluyendo interrupciones prolongadas en el acceso a la educación. Como lo subrayó la relatora especial de la ONU sobre los derechos humanos de las personas desplazadas internas en México, tras su visita en el 2022, la atención a estos impactos necesita un enfoque diferenciado y la obligación de avanzar más allá de la asistencia humanitaria, hacia soluciones duraderas con un enfoque de derechos. Muchas gracias. Buenas tardes. Mi nombre es Julio César Franco Gutiérrez. Soy consejero del Observatorio de Seguridad Humana de Apatzingán, en Michoacán. Michoacán ha experimentado este fenómeno desde por lo menos 2001 a la fecha, como consecuencia de la proliferación de grupos criminales en el territorio y la posterior respuesta del Estado, comúnmente conocida como guerra contra el narcotráfico. A modo de ejemplo, tan solo en 2021 se estima que 13,515 personas de 28 municipios fueron forzadas a desplazarse. En el municipio de Aguililla, hasta la mitad de la población de la cabecera abandonó sus hogares. Sin embargo, el desplazamiento no es solo huir de un enfrentamiento, es el resultado acumulado de amenazas,
extorsión, reclutamiento forzado, homicidios y desapariciones. La presencia de tecnologías de guerra, contaminación por armamento en comunidades es un factor determinante. Michoacán es la segunda entidad con mayor cantidad de artefactos explosivos improvisados desactivados. Los eventos que implican lanzamientos de drones de explosivos son incontables desde abril de 2021, causando daños materiales en domicilios, escuelas, unidades médicas rurales, templos de culto e infraestructuras clave de suministro de electricidad, bombeo de agua potable y para irrigación, así como telecomunicaciones. Entre 2022 y 2025, en el Observatorio de Seguridad Humana de Apatzingán, registramos al menos 26 eventos con explosivos con víctimas humanas, que resultaron en 34 personas asesinadas y 47 lesionadas. Los artefactos que las provocaron incluyen drones con carga explosiva, minas terrestres antipersonas en caminos rurales y coches bomba. La vida en comunidad se ha vuelto imposible. Edificios como escuelas, templos y clínicas han sido dañados u ocupados por grupos armados. En este escenario, huir suele ser la única opción. Pero cuando las comunidades se desplazan, no encuentran una ruta clara de protección. En la práctica, la respuesta institucional se ha reducido a despliegues de seguridad y apoyos asistenciales básicos. Estas medidas pueden contener la emergencia inmediata, pero no construyen una política integral de prevención, protección y reparación. Un ejemplo claro fue el desplazamiento de 219 personas del municipio de Buenavista al municipio de Tancítaro en 2024. Se promovió desde las autoridades el retorno sin condiciones objetivas de seguridad y días después ocurrió un nuevo desplazamiento. Si bien en 2022 se creó un comité estatal interinstitucional, la coordinación municipal, estatal y federal sigue siendo fragmentada. Cada instancia actúa por su lado. En Apatzingán contamos con el único reglamento de atención a emergencias de desplazamiento forzado interno en la República. Sin embargo, aunque está vigente desde 2024, octubre, no se ha puesto en práctica en los últimos eventos vividos. Además, la diversidad de violencias ejercidas en el territorio no solo busca controlar espacios físicos, sino que constituye una estrategia sistemática de control social a través del miedo y el terror. El impacto no es únicamente material, es emocional y comunitario. En este contexto resulta prioritaria la atención a la salud emocional y el manejo del estrés al que han estado expuestas de manera prolongada las personas en situación de desplazamiento forzado interno, sus familiares y quienes han brindado refugio y apoyo solidario. Los impactos acumulados de estas violencias afectan profundamente la vida comunitaria, lesionan las relaciones interpersonales y desgarran el tejido social, configurando una grave amenaza para los proyectos de vida individuales y colectivos, el desarrollo comunitario y el ejercicio pleno de derechos, incluidos los derechos políticos. Ello tiene consecuencias directas en la participación democrática y en la capacidad de las comunidades para incidir en su propio destino. Por ello, la atención psicosocial no es un complemento, es una condición necesaria para la reconstrucción comunitaria y el tejido social. Michoacán demuestra que el desplazamiento no es un fenómeno eventual, sino estructural. Hoy existen diagnósticos, manuales judiciales y acompañamiento técnico internacional, pero no existe una coordinación sostenida entre los tres órdenes de gobierno, municipal, estatal y federal. Michoacán demuestra que la falta de atención al desplazamiento es consecuencia de fallas estructurales de articulación institucional. El problema no es la falta de instrumentos, es la falta de engranaje. Buenas tardes. Mi nombre es Teodomira Rosales Sierra. Soy directora del Centro Regional de Defensa de Derechos Humanos José María Morelos y Pavón. Soy una persona desplazada de Guerrero y desde el 2011 acompaño a víctimas de desplazamiento interno forzado. Pero voy a hablar de Guerrero. Guerrero es un estado donde está bañado en sangre. Todos los días los enfrentamientos, todos los días
se vive un sinnúmero de personas desplazadas. Desde el 2006, la violencia vinculada al control territorial, la explotación de recursos naturales, economías ilícitas y disputas entre grupos armados en distintas regiones de Guerrero se intensificó durante años. Distintas zonas quedaron bajo el control de grupos armados que disputan rutas de trasiego, territorios con riquezas maderables y minera, así como la producción y comercialización de la goma de opio. En el 2017, cuando el precio de la goma de opio cayó drásticamente y dejó de ser rentable, las economías ilícitas se reconfiguraron. Se ampliaron actividades con el cobro de piso, las extorsiones, los secuestros, las desapariciones de mujeres y niñas con fines de explotación sexual, el control de servicios públicos y tráfico de drogas sintéticas. Esta diversificación de violencias impactó directamente a comunidades indígenas y campesinas, generando nuevos desplazamientos masivos y agravando las ya existentes. En el 2018, 2,000 personas fueron desplazadas y casas quemadas. En el 2020, después de múltiples amenazas, mi familia y yo tuvimos que abandonar Guerrero para salvar nuestras vidas. A pesar de ello, seguimos acompañando a las víctimas desplazadas. A pesar de que en Guerrero logramos avances importantes, como la aprobación de la Ley 487 en el 2014, la tipificación del desplazamiento forzado interno como delito en el 2021 y la emisión de la Recomendación 171-2023 de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, nuestra experiencia muestra que cuando no existen rutas claras y operativas de atención, las familias desplazadas siguen quedando en el abandono, en el olvido. Las leyes representan un paso fundamental, pero sin implementación efectiva, presupuesto y coordinación real entre autoridades, las personas continúan enfrentando barreras para acceder a la protección, reparación y soluciones duraderas. Desde nuestra experiencia, el primer paso es generar confianza con las víctimas, informarle de sus derechos y acompañarlas en la exigencia de estos ante las autoridades. Sin embargo, muchas veces la respuesta es fragmentada, lenta, inexistente, en lo que obliga a las comunidades a organizarse por sí mismas para sobrevivir. Las mismas necesitan seguridad real, reubicación digna, reparación integral y garantías de no repetición. También necesitan atención emocional y acompañamiento psicosocial, porque el daño no es solo material, es comunitario y profundo. No hablo solo de mi experiencia personal o de mi vida personal, hablo en nombre de cientos de familias que siguen desplazadas en Guerrero y en otras partes del país. La respuesta por el Estado mexicano debe abarcar 3 fases importantes. Primero, la protección y prevención. En segundo, la asistencia y atención. Y por último, la garantía de reparación integral y soluciones duraderas. Si bien México aún no cuenta con un marco jurídico federal, sí tiene instrumentos relevantes que pueden considerarse para mitigar y atender el fenómeno, como el Sistema Nacional de Víctimas, las legislaciones estatales y manuales judiciales. No obstante, la ausencia de la articulación clara entre niveles de gobierno con las responsabilidades definidas y presupuesto suficiente genera respuestas fragmentadas y desiguales. El desafío no es conceptual, es operativo. Las personas desplazadas no solo necesitamos ayuda de emergencia, necesitamos recuperar nuestros derechos y nuestra vida digna, con dignidad. Muchas gracias.
Buenas tardes, mi nombre es Andrea Orcasitas Martínez, soy coordinadora del Programa de Derechos Humanos de la Universidad Iberoamericana, Ciudad de México, y agradezco a esta honorable comisión por este espacio. Por lo anterior expuesto, las organizaciones solicitantes pedimos respetuosamente a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que continúe monitoreando la situación de desplazamiento forzado interno en México, que solicite información periódica al Estado mexicano sobre las medidas adoptadas para su prevención y atención, que inste al Estado mexicano a garantizar el cumplimiento efectivo de las recomendaciones 58 y 59 formuladas por esta honorable comisión en el informe anual de 2024 sobre México, relativas respectivamente a la adopción de legislación específica a nivel federal y estatal para abordar el desplazamiento forzado interno conforme a los principios rectores del desplazamiento interno, así como asegurar la existencia de una institución federal encargada de la protección de las personas afectadas por esta problemática. Asimismo, pedimos respetuosamente que considere mesas de trabajo entre los 3 poderes de gobierno que conforman al Estado mexicano, las organizaciones de la sociedad civil y las comunidades afectadas, con el objetivo de avanzar en rutas concretas de prevención, atención y soluciones duraderas, así como una visita in loco para evaluar de manera directa la gravedad de esta problemática. Como se mencionó previamente, reconocemos que existen esfuerzos por parte del Estado mexicano. Sin embargo, aún falta una articulación efectiva para garantizar los derechos de las personas desplazadas y respuestas para atender y prevenir nuevos desplazamientos. Por lo anterior, exhortamos al Estado mexicano a primero avanzar en acciones concretas y coordinadas, en particular, garantizar de manera efectiva el acceso al derecho al Registro Nacional de Víctimas a las personas desplazadas, eliminando barreras y garantizando un seguimiento integral. Segundo, definir desde el Ejecutivo Federal un mecanismo nacional de coordinación que articule responsabilidades entre federación, estados y municipios, con rutas operativas claras, es decir, quién hace qué, en qué momento y con qué recursos. Tercero, garantizar un presupuesto etiquetado, tanto a nivel federal como estatal, incorporando de manera explícita el desplazamiento forzado interno dentro del Plan Nacional de Desarrollo para que las rutas que el Estado defina como prioritarias no queden únicamente en letra muerta, sino cuenten con recursos, personal y mecanismos de seguimiento. Cuarto, incorporar una ruta básica de atención psicosocial y de reconstrucción del tejido comunitario. Quinto, garantizar la implementación efectiva de las leyes estatales ya existentes y avanzar hacia un marco federal articulador. Y finalmente, utilizar los resultados de la medición intercensal para diseñar políticas públicas diferenciadas, garantizando la permanencia de la pregunta sobre el desplazamiento interno en el Censo 2030. Lo que no se nombra no existe, lo que no se contabiliza no se puede atender. El Estado mexicano tiene una deuda histórica con las personas desplazadas, las de ayer, las de hoy, y si no hacemos algo, también las de mañana. El desplazamiento forzado interno es una herida abierta que no puede atenderse sin voluntad y articulación de todos los niveles del Estado mexicano, siempre poniendo al centro a quienes hoy han perdido sus raíces a causa de la violencia en el país. Muchas gracias. Muchas gracias. Les agradecemos a los representantes de sociedad civil. Voy a trasladar la palabra al Estado de México por 20 minutos. Adelante, por favor. Muchas gracias, señor presidente. Muy buenas tardes. Tengan todos los distinguidos comisionados y comisionadas de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, los representantes y las representantes de la sociedad civil, la representación del Oficina Alto Comisionado de Naciones Unidas en materia de refugiados que participan en esta audiencia. Yo soy Alejandro Encinas, embajador de México ante la Organización de los Estados Americanos y tengo la distinción de encabezar la delegación del Estado mexicano en esta 195 periodo ordinario de sesiones de la Comisión Interamericana. Agradezco a la Comisión y a la sociedad civil por este espacio de diálogo y reflexión. Me acompaña en esta mesa la embajadora Luz Helena Baños Rivas, embajadora de México en Guatemala, Sahara Gabriela Cárdenas Fernández, representante del Estado de Chihuahua,
y Flor Estela Morales Hernández, representantes del Gobierno de Oaxaca, quienes harán uso de la voz en representación del Estado mexicano. México comparece en esta audiencia pública con seriedad y responsabilidad, con el objetivo de fortalecer y cooperar con los mecanismos del Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos, con la intención de generar un diálogo franco, abierto y transparente con la sociedad civil, los organismos internacionales y el Gobierno de México. El fortalecimiento de los mecanismos internacionales de protección de los derechos humanos son prioridad de nuestra presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, y muestra la apertura al escrutinio internacional que tiene nuestro gobierno, siempre partiendo del diálogo y de la cooperación que redunde en beneficio del pueblo de México. La presente audiencia se enmarca en una situación más amplia de movilidad humana que en los últimos años ha cobrado relevancia en el ámbito internacional. La propia Organización Internacional para las Migraciones en 2019 señaló que es una forma de movilidad humana en la que las personas se han visto obligadas a escapar de su lugar de residencia, en particular como resultado de los efectos de situaciones de violencia o de catástrofes naturales y que no han cruzado una frontera estatal internacionalmente reconocida. Actualmente hay un debate de la noción de desplazamiento forzado interno en el que se discuten algunos elementos para el análisis y la comprensión de esta situación en términos de sus características, causas y consecuencias, con base en distintas aproximaciones conceptuales y normativas, lo que deja ver la complejidad que representa una situación de este tipo y que en términos generales algunos doctrinarios consideran un fenómeno nuevo en el marco de la geografía de las movilidades forzadas contemporáneas. En el caso de México, la situación de movilidad humana destaca por su multidimensionalidad y por presentar, entre otros, flujos migratorios heterogéneos sin precedentes, aunados a una extrema complejidad cuyas causas principales incluyen situaciones de violencia armada, afectaciones a los derechos humanos, desastres naturales, prácticas de segregación, proyectos de desarrollo a gran escala y otros tipos de violencia. La identificación de la población afectada, su atención y protección durante las fases del desplazamiento, la evaluación de las condiciones en los lugares de origen, acogida y la búsqueda de soluciones duraderas son los parámetros establecidos en los principios rectores de los desplazamientos que guían el actuar estatal. Para ello, se requiere atender a dicha población a partir de marcos normativos específicos y, como también lo han señalado ustedes, con políticas públicas diferenciadas, así como para prevenir futuros desplazamientos, generar soluciones duraderas y reparar integralmente a quienes atraviesan una situación de este tipo. Destaco que dentro del Plan Nacional de Desarrollo 2025-2030 ya se establecen las directrices para la conformación de un marco regulatorio, el diseño de una política pública integral, medidas de prevención, atención y solución a largo plazo. Más aún, la relatora especial sobre los derechos humanos de los desplazados internos de las Naciones Unidas, Cecilia Jiménez Damari, reconoció en su visita a México la existencia importante de legislación vigente en la materia dentro de la Ley General de Víctimas, la Ley General de Educación, la Ley General de Asistencia Social y tomó nota de la importancia del programa integral para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres 2021-2024 y del programa sectorial de seguridad y protección ciudadana 2020-2024. Y recientemente, como es de su conocimiento, la Presidenta de México ha instruido la implementación del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia Social, que cuenta con recursos puntuales para atender las causas que han generado esta situación de emergencia en el estado de Michoacán. Es decir, existe un marco jurídico vigente en el Estado mexicano que aporta elementos para la atención de esa situación y son las propias entidades federativas, de acuerdo con sus respectivas competencias,
de conformidad con la cláusula residual establecida en el artículo 124 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que es su base formal de actuación. Es importante señalar que la situación de los desplazamientos no es generalizada en el país y las propias entidades federativas por esta situación han desarrollado marcos normativos sólidos y abordan las particularidades de su región de manera puntual, destacando, por ejemplo, las legislaciones de los estados de Chiapas, Guerrero, Oaxaca, Sinaloa y Zacatecas, y por otro lado, la Constitución Política de la Ciudad de México reconoce a las personas desplazadas internas y sus causas. En particular, destaca la Ley de Interculturalidad, Atención a Migrantes y Movilidad Humana, con la creación de un padrón de huéspedes que contribuye al reconocimiento y cumplimiento de sus derechos. En agosto de 2024, en la ciudad de Morelia se llevó a cabo el primer encuentro nacional sobre buenas prácticas y oportunidades en la coordinación del desplazamiento forzado interno, organizado por la Unidad de Política Migratoria de la Secretaría de Gobernación, el ACNUR y la Secretaría de Migrante Estatal, con 28 instituciones de 17 entidades federativas, en un espacio amplio de diálogo para compartir experiencias y desafíos comunes. Este evento fue replicado posteriormente en Oaxaca en 2025, con la presencia de la exrelatora especial sobre los derechos humanos de los desplazados internos, Paula Gaviria Betancourt. En el caso de Nuevo León, el 3 y 4 de octubre de 2024, se realizó un taller para diseñar un protocolo para atender a las personas desaparecidas y seguirán fortaleciéndose los mecanismos de coordinación, no solamente intergubernamental, sino de relación con la sociedad civil y en especial con las personas afectadas. Finalmente, para dar cuenta de las acciones que los estados de Chihuahua y Oaxaca han llevado a cabo, cedo la palabra a las representantes estatales. Mi nombre es Sara Cárdenas, subsecretaria de Normatividad y Asuntos Jurídicos de la Secretaría General de Gobierno en el estado de Chihuahua. Como ya ha referido el embajador Encinas, desde el gobierno local se han impulsado de manera activa diferentes acciones en torno a los desplazamientos. En este sentido, es importante señalar que la atención a las personas desplazadas en el estado de Chihuahua se realiza mediante un esfuerzo coordinado entre las dependencias estatales, cada una dentro de su ámbito de competencia, con el acompañamiento siempre de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos. Desde el 2022, el Gobierno del Estado ha brindado atención a todas las personas que han solicitado apoyo, garantizando asistencia humanitaria, información sobre los derechos que les asisten y disponibilidad de intérpretes cuando así se requiere, así como la presencia de autoridades ministeriales para quienes desearan presentar denuncias. Al respecto, me referiré puntualmente a 8 medidas que desde el Gobierno de Chihuahua se han venido implementando en la materia y de los cuales entregaremos un informe a esta Comisión Interamericana y a los solicitantes de la audiencia, ya que por cuestiones de tiempo no podría analizarse a profundidad. Como primera medida, en mayo del 2023 se realizó el ejercicio de caracterización del desplazamiento interno en Chihuahua, elaborado por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, mediante un esfuerzo colaborativo en el que participaron 21 organizaciones de la sociedad civil, autoridades federales y estatales, así como actores de la comunidad internacional. Este documento fue presentado en la 53ª sesión del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, celebrada el 5 de julio del 2023 en Ginebra, Suiza. Y se trata del primer estudio de esta naturaleza en México que identifica el carácter multifactorial del desplazamiento en Chihuahua, particularmente la violencia generada por grupos delictivos y diversos factores estructurales de vulnerabilidad. Este análisis aporta elementos técnicos relevantes para fortalecer las acciones institucionales orientadas a su atención integral. Como segunda medida, el 25 de febrero del 2023 se tipificó en Chihuahua el delito de desplazamiento forzado interno en la legislación penal local.
La incorporación de este delito representa un avance sustantivo en el reconocimiento jurídico del desplazamiento y en la consolidación de herramientas para su prevención, investigación y sanción. Como tercera medida, el 2 de noviembre del 2022 se publicó el acuerdo que creó la Comisión de Desplazamiento Interno del Estado de Chihuahua, como una instancia estatal de coordinación interinstitucional para definición, implementación y ejecución de acciones en materia de atención al desplazamiento. Dicha comisión tiene por objeto promover acciones integrales de atención y prevención en favor de las personas desplazadas, particularmente mediante la provisión de asistencia humanitaria que incluye alimentación, higiene personal, alojamiento temporal y atención médica, así como el acceso a trámites de documentación oficial y la provisión de bienes de primera necesidad. Asimismo, contempla el acompañamiento legal cuando las circunstancias lo requieran, la atención psicosocial y acciones orientadas a favorecer la integración social y económica de las personas desplazadas mediante su vinculación con oportunidades de empleo y el apoyo para la incorporación inmediata de niñas, niños y adolescentes al sistema educativo. Como cuarta medida, el 3 de junio del 2025 se presentó el protocolo de atención emergente a las personas en situación de desplazamiento interno en el estado de Chihuahua. Protocolo realizado en colaboración con el ACNUR. Este protocolo constituye un referente relevante en la materia al ser el primero en su tipo a nivel nacional. El objetivo del protocolo de atención emergente es establecer directrices para que las y los servidores públicos de las diversas dependencias cuenten con la información necesaria para brindar una atención adecuada a las personas en situación de desplazamiento interno en el Estado, conforme a las particularidades de cada caso. Como quinta medida, el protocolo de atención emergente contempla la aplicación de un cuestionario único, el cual funciona como un instrumento de entrevista inicial para identificar las necesidades más apremiantes de las personas en situación de desplazamiento, así como para generar y sistematizar información relativa a su perfil demográfico y requerimientos de atención. Como sexta medida, actualmente el Gobierno del Estado de Chihuahua, en coordinación con el ACNUR, elaboramos el proyecto de lineamientos de actuación de las dependencias del Gobierno ante la recepción de una persona desplazada. Estos lineamientos se emitirán a fin de proporcionar a las dependencias estatales y municipales procedimientos claros y homologados para la atención de personas en situación de desplazamiento, así como para su canalización y la activación de medidas urgentes y la coordinación interinstitucional. Como séptima medida, en 2022 y 2025 se suscribieron convenios de colaboración entre el Poder Ejecutivo del Estado de Chihuahua y el ACNUR para establecer las bases de coordinación y colaboración para la realización de acciones de asistencia técnica y operativa en beneficio de personas desplazadas. Finalmente, como octava medida, el Gobierno del Estado de Chihuahua ha impulsado diversos procesos de capacitación dirigidos a personas servidoras públicas, estatales y municipales. Estas capacitaciones tienen como propósito sensibilizar y fortalecer las capacidades técnicas de las autoridades, a fin de mejorar los mecanismos de identificación, atención y canalización de personas desplazadas. Estas acciones forman parte de una política transversal que coloca los derechos humanos como eje rector de la actuación del Gobierno del Estado, incorporando perspectiva de género, pertinencia cultural y un enfoque de protección para niñas, niños y adolescentes. Muchas gracias. Buenas tardes, mi nombre es Florestela Morales Hernández y soy la titular de la Coordinación para la Atención de los Derechos Humanos del Gobierno del Estado de Oaxaca. En Oaxaca, el desplazamiento interno fue una realidad dolorosa que no estuvo en la agenda pública de gobiernos pasados.
siendo hasta 2023 que la presente administración inició con la atención y documentación de los casos. Ahora mismo tenemos documentados 24 casos, los cuales están relacionados principalmente a conflictos agrarios. Esto provocó que cientos de familias, en su mayoría personas indígenas, quedaran en un estado de vulnerabilidad, sin un marco jurídico local que reconociera su condición y la responsabilidad estatal para su protección. Bajo este contexto, el desplazamiento en Oaxaca se había normalizado e incluso era común que formara parte de las determinaciones de las asambleas comunitarias en los pueblos indígenas. Bajo un nuevo enfoque y reconociendo que en una entidad como la nuestra, con una complejidad pluricultural, política y social, donde convergen dos sistemas de justicia. Por un lado, el sistema de justicia positivo y por el otro, el de nuestros pueblos indígenas. Este gobierno inició un proceso de diálogo profundo, sobre todo con las víctimas, partiendo del reconocimiento de que el desplazamiento no solo es una estadística más de movilidad humana, sino una situación que fractura el tejido social y pone en riesgo la identidad misma de nuestros pueblos indígenas y comunidades afromexicanas. De este proceso de diálogo emanó la iniciativa de ley para prevenir, atender y reparar integralmente el desplazamiento forzado interno para el estado de Oaxaca, la cual fue construida a través de más de 52 foros que formaron parte de la consulta previa, libre e informada con nuestros 16 pueblos indígenas y el pueblo afromexicano, en donde se garantizó que la información se presentara en sus lenguas indígenas, con la participación de las infancias, las adolescencias y las mujeres. Asimismo, contó con el acompañamiento técnico y en territorio del ACNUR, así como de la BIM y de ONUDH. Este proceso de consulta logró con ello una iniciativa en donde se plasmó la cosmovisión de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas y que fue aprobada el 3 de septiembre de 2025. Asimismo, se convirtió en la primera ley en el país en tipificar como delito la negativa u obstaculización del retorno de las familias en situación de desplazamiento. Es así como el trabajo del gobierno de Oaxaca fue reconocido a nivel mundial en el Informe Global 2025 sobre legislación y políticas en materia de desplazamiento interno, responsabilidad de los estados en la práctica, el cual consideró este proceso de consulta previa, libre e informada a pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas para la construcción de la iniciativa de ley como un proceso único y sin precedentes en América Latina. No obstante a ello, y reconociendo que no solo basta tener leyes, sino que debemos de trabajar para su materialización, el gobierno del estado formalizó un acuerdo de colaboración con ACNUR a través del cual logramos la donación de un software especializado para la prevención y monitoreo de la situación, así como el registro y atención de las personas y familias en situación de desplazamiento. Gracias. Muchas gracias. Agradecemos al Estado su intervención y pasamos la palabra a la oficial legal principal de la Oficina de ACNUR para las Américas, Lorena Isla Rodríguez. Le agradecemos muchísimo su presencia hoy en la audiencia y le dejo el uso de la palabra por 7 minutos. Muchísimas gracias. Excelentísimos señoras y señores comisionados y comisionadas, excelentísimos miembros de la Delegación de México, señora Secretaria Ejecutiva, señoras y señores representantes de la sociedad civil y de manera muy respetuosa personas en situación de desplazamiento interno que participan en esta audiencia. En primer lugar, nos gustaría agradecer a la Comisión Interamericana por invitarnos a esta audiencia. Quisiéramos abordar algunos temas relacionados con la aplicabilidad y la interpretación jurídica de los principios y normas internacionales relativos al desplazamiento interno, que conforme al objeto de la presente audiencia consideramos relevantes.
En México, como han escuchado, el ACNUR colabora con las autoridades a nivel federal y local, así como con organizaciones de sociedad civil, la academia y las personas desplazadas, con el fin de promover y fortalecer la protección de los derechos de quienes se encuentran en situación de desplazamiento interno. Sin embargo, en la presente audiencia y conforme a la práctica habitual, nuestra intervención se centrará en aportar consideraciones técnicas y estándares generales derivados de nuestra experiencia global en la protección de las personas desplazadas por la fuerza. Nuestra presentación abordará 3 puntos principales, desarrollados a continuación. En primer lugar, cabe destacar que la respuesta al desplazamiento interno debe ser liderada por las autoridades nacionales, centrada en derechos y con una visión a largo plazo y de desarrollo. De acuerdo con los principios rectores de los desplazamientos internos, las autoridades nacionales tienen la responsabilidad primaria de proporcionar protección y asistencia a las personas desplazadas internas que se encuentran en el ámbito de su jurisdicción. En la práctica, esto implica asegurar el acceso efectivo a una amplia gama de derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales. Los marcos normativos que protegen los derechos de las personas desplazadas son de vital importancia cuando se trata de la respuesta de un gobierno al desplazamiento interno, desde la prevención hasta la protección, asistencia y soluciones duraderas. La elaboración o adaptación de leyes y políticas es una expresión fundamental de la soberanía nacional de los Estados y para cumplir con esta responsabilidad primaria de atender las necesidades de las personas desplazadas internas y garantizar el pleno goce de sus derechos en consonancia con las obligaciones internacionales y regionales del país. La Agenda de Acción del Secretario General de las Naciones Unidas sobre los desplazamientos internos reconoce que la respuesta a los desplazamientos internos es clave para el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible en el marco de no dejar a nadie atrás y debe ser intersectorial y estar integrada con las medidas desplegadas en las esferas de ayuda humanitaria, desarrollo, consolidación de paz, derechos humanos y la actuación contra los efectos adversos del cambio climático y la reducción del riesgo de desastres. Es importante adoptar un enfoque a largo plazo desde el principio. La prevención y las soluciones duraderas para los desplazamientos internos solo pueden convertirse en una realidad si se abordan de manera transversal en los planes de desarrollo nacionales, regionales y locales, y en su implementación efectiva mediante diversos programas sectoriales. El Plan de Acción de Chile, en su capítulo 1 sobre necesidades de protección de las personas durante todo el ciclo del desplazamiento, se refiere a la importancia de considerar la adopción y adaptación de marcos normativos, políticas de prevención, protección y atención para incorporar adecuadamente la protección de las personas desplazadas en las comunidades de origen y de destino, incluyendo la promoción de información y desarrollo de actividades educativas, de capacitación, creación de espacios seguros, coordinación entre entidades públicas de protección, sociedad civil y actores humanitarios. En segundo lugar, las respuestas integrales a los desplazamientos internos deben adoptar un enfoque de toda la sociedad y promover mecanismos de coordinación entre autoridades nacionales y locales. Los principios rectores de los desplazamientos internos establecen que las autoridades nacionales tienen la responsabilidad primaria de proporcionar protección y asistencia humanitaria a las personas desplazadas internamente que se encuentren en el ámbito de su jurisdicción, así como la responsabilidad de establecer las condiciones necesarias y proporcionar los medios que permitan el retorno, la integración local, la reubicación de manera segura, voluntaria y digna. En el marco de la Agenda del Secretario General, las Naciones Unidas se comprometen a ayudar a los Estados a elaborar y aplicar estrategias para las soluciones que impliquen a todas las administraciones públicas con indicadores de progreso medibles que se guíen por las opiniones y capacidades de las personas desplazadas internas y las comunidades locales y a integrar las soluciones en los planes de desarrollo nacionales y locales. Finalmente, la experiencia internacional ha dejado como lecciones aprendidas la importancia de que la respuesta no recaiga en una sola institución, sino que se tenga un enfoque de responsabilidad compartida para que las personas desplazadas puedan beneficiarse de los programas y servicios que diversas instituciones puedan brindar en materia educativa, salud, vivienda, entre otras áreas. En tercer lugar, breves consideraciones sobre la importancia de tener datos estadísticos de calidad y en línea con los estándares internacionales, así como su análisis y difusión para diseñar, implementar y evaluar políticas públicas inclusivas. La ausencia de información confiable plantea dificultades para dimensionar las necesidades de las personas desplazadas internas,
asignar recursos, coordinar respuestas interinstitucionales y cumplir con los compromisos internacionales en materia de derechos humanos. En este contexto, las recomendaciones internacionales desarrolladas por el Grupo de Expertos en Estadísticas sobre Refugiados, Desplazados Internos y Apátridas, ECRIS, constituyen un marco técnico fundamental y promueven estándares metodológicos para guiar a los Estados sobre la recolección, tratamiento, análisis y difusión de datos sobre el desplazamiento interno. Con ello, se busca contribuir a reforzar las políticas públicas inclusivas y sustentadas en datos y en evidencia. Asimismo, la producción de estadísticas oficiales de calidad requiere una coordinación eficaz entre autoridades nacionales, subnacionales e internacionales. Sin una planificación adecuada, la recopilación de datos puede volverse fragmentada y menos eficiente, generando vacíos de cobertura y recordamos que es de gran importancia integrar las estadísticas sobre desplazamiento en los sistemas estadísticos regulares, incluidos sistemas sectoriales de salud, educación, empleo, protección social, entre otros, lo cual permite optimizar recursos y asegurar la continuidad de la medición. Adicionalmente, las recomendaciones para la producción de estadísticas sobre desplazamiento interno no se limitan a la recolección de datos, sino también destacan la importancia del análisis y la difusión oportuna. Finalmente, reiteramos que la colaboración continua entre el ACNUR, el Gobierno de México, las organizaciones de la sociedad civil, la academia y las personas desplazadas internas es vital para asegurar una respuesta integral y centrada en derechos a este fenómeno, y nos ponemos a la disposición de los actores antes mencionados para continuar el trabajo al respecto. Muchas gracias. Muchas gracias. Agradecemos también los comentarios que nos ha dado la oficial legal principal de ACNUR, Lorena Isla Rodríguez. Pasamos ahora a una etapa en la cual la Comisión Interamericana de Derechos Humanos hará su intervención. Para ello le doy la palabra a la primera vicepresidenta y relatora para México, comisionada Andrea Pochac. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias a las organizaciones por traer este tema a la agenda y también muchas gracias a la nutrida delegación mexicana, que es un honor, digamos, tener este tipo de audiencias con un espíritu constructivo, de diálogo. Es el objetivo que tienen estas audiencias, facilitar un diálogo, un intercambio y visibilizar un problema que requiere soluciones complejas. Soy relatora para México y soy relatora de movilidad humana, y la cuestión del desplazamiento interno es también un problema que atraviesan muchísimas personas, miles de personas en nuestra región. Entonces, lo primero que quiero resaltar es el reconocimiento que hacen las organizaciones de algunas de las acciones que se están haciendo en México, pero al mismo tiempo advertir los problemas, ¿no?, en la aplicación práctica de estas políticas, cómo bajar estas políticas a tierra. Al mismo tiempo quiero reconocer que las autoridades reconocen el problema, ¿no? Y este ya es un piso básico para iniciar cualquier diálogo, no ocultar el problema. Ustedes decían, hay que hablarlo, ¿no? Y entonces el primer paso es reconocer un problema y exponer lo que se está haciendo para poder superarlo. En ese sentido, agradezco que este diálogo se tenga en la Comisión Interamericana. Agradezco a ambas partes, ¿no?, que reconozcan que este espacio, el sistema interamericano, puede ayudar a facilitar, pensar juntos algunas políticas que necesitan mejorarse, algunas herramientas que necesitan fortalecerse. Entonces tengo algunas preguntas para ambos, ¿no?, desde las distintas miradas. En primer lugar, marcan la necesidad de un registro. ACNUR también nos marca la necesidad de que existan estadísticas serias, decían ustedes, datos estadísticos de calidad. Y entonces, ¿es necesario un registro nacional? ¿Hasta dónde todavía se precisan herramientas de datos estadísticos? Si nos pueden precisar desde la mirada del Estado y desde la mirada de la sociedad civil, la importancia de pensar el registro como una herramienta necesaria. En segundo lugar, nos marcan sobre la cuestión legal, ¿no?, porque las organizaciones marcaban que el problema no era, quiero encontrar bien la frase que decían, ¿no?, que no era un tema de las herramientas, déjenme encontrar
sino directamente de las políticas. Eso es lo que entendí. Al mismo tiempo, la Comisión en el informe de 2015 marcaba la necesidad de que exista una ley nacional de desplazamiento interno. Entonces, la pregunta es, ¿todavía hace falta algún abordaje normativo? Nosotros tenemos la información que es que 5 entidades federativas, 5 de 31, cuentan con una ley. Entonces, ¿es necesario seguir avanzando en el marco normativo? ¿Hay una falencia todavía en el marco normativo o las falencias se están pasando, las dificultades se están pasando por la aplicación práctica? Esa sería la segunda pregunta. Y la tercera pregunta es los espacios de articulación y de participación ciudadana, porque escucho las iniciativas en Oaxaca, bueno, en las distintas entidades federativas, de este proceso de consulta robusto que hubo para la elaboración de una ley. Me pregunto si estos espacios se mantienen después en el monitoreo de las políticas, en la evaluación de la implementación de las políticas, si estos espacios de participación ciudadana que se han logrado tener en la elaboración de una norma, luego se pueden sostener o se están sosteniendo en la implementación o en la evaluación de las políticas, ¿no? Y entonces preguntar a ambos sobre estos espacios de articulación. Y finalmente, proveniendo de un Estado federal, como pasa con México, la clave es la articulación, ¿no? Nos decía la representante de ACNUR que la respuesta debe ser liderada por el Estado nacional, por el Estado federal, ¿no? Con recursos y sostenida en el tiempo. Por supuesto, los países federales nos generan un enorme desafío de cómo garantizar la igualdad en el acceso a derechos en todas las entidades federativas. Por eso, conocer cómo esta delegación entre entidades federativas y el Estado Nacional, que se ve claramente en esta audiencia y en la postura en esta audiencia, si existen estos espacios en México para garantizar la articulación entre entidades federativas y el Estado Nacional en el abordaje del problema del desplazamiento interno. Gracias, Presidente. Muchas gracias, comisionada. Le doy la palabra a la comisionada Gloria Monique Demis. Thank you very much, President Rallo, and I want to also join in expressing my appreciation to the civil society organizations, the state, and the UN experts that have shared with us their perspectives on this very important topic. For my understanding of this topic, I know that we're going ahead towards how can we effectively have impact. And then how will we effectively have impact and that displaced people are assisted in a way that assists them the way they need to. But I wanted to go back, and that's the point that I want to make, to the impact. Very briefly, you mentioned what is the impact on, for example, employment. But I would really appreciate if you could share with us what is the impact in terms of access to health, what is the impact in terms of education. I think that we need to illustrate that very clearly in order to make the steps that we need to make. And of course, in that regard, the data that we gather in terms of age, race, vulnerability, disability is very important. I heard very clearly the state placing emphasis on children, on youth, and on women. But I also think that in this experience of displacement, older people are also affected. And I don't know if you have the opportunity to speak to that now, but I would also really appreciate if you can highlight
how this affects older persons. Thank you very much. Muchas gracias, comisionada. Le doy la palabra al comisionado Riyad Insanali. Gracias, presidente. Les agradezco toda la información proporcionada, tanto a los representantes de la sociedad civil como a los representantes del Estado. En mi calidad de relator temático para los derechos humanos de los pueblos indígenas, agradezco en particular a la representante del Estado de Oaxaca por haber resaltado el impacto del desplazamiento interno en personas indígenas. Asimismo, he notado con agrado el énfasis puesto por nuestra colega de la ONU sobre la importancia de las estadísticas en el diseño y la implementación de políticas públicas efectivas. Al respecto, quisiera preguntarles si hay información detallada y datos desagregados sobre los impactos del fenómeno del desplazamiento interno en los pueblos indígenas. Muchas gracias. Muchas gracias, comisionado. Le doy la palabra a la comisionada Marion Bettel. Yes, thank you, President Ralón. And I also thank the civil society organizations and the state party and the senior legal officer from the UNHCR for their participation and information on this issue of internal displacement. As rapporteur for women, I really have a very specific question in terms of how this phenomenon of internal displacement has affected women and girls, and is there a comprehensive gender response to this issue of internal displacement in addressing the issues that take into account women and girls as a vulnerable group in regard to gender-based violence, in regard to food and housing insecurity, in regard to access to health services and education under conditions of internal displacement? And do you have disaggregated data on this that supports the issue and how we can respond in terms of public policy and a legal framework that protects this particular vulnerable group? Thank you. Muchas gracias, comisionada. Le doy la palabra a la comisionada Rosa María Payá. Muchas gracias, presidente, y me sumo a los agradecimientos a mis colegas, a la sociedad civil por traer este tema, por traernos sus preocupaciones. Muchas gracias, señora, por su testimonio, por contarnos lo que usted ha vivido. Muchas gracias también a la ilustre representación del Estado a nivel nacional, a nivel de los estados. Agradecemos mucho el diálogo abierto, propositivo, que ha tenido esta audiencia. Muchas gracias también a la experta de ACNUR por sus precisiones de este tema tan complejo que la Comisión ha observado en diversos contextos a nivel regional, cómo el desplazamiento interno suele surgir en escenarios donde converge violencia, control territorial por actores armados y debilidades institucionales en materia de prevención y protección. Estos factores pueden generar afectaciones profundas a los derechos a la vivienda, al territorio, a la seguridad personal, al acceso a los medios de subsistencia, especialmente en comunidades rurales, pueblos indígenas, lo hemos escuchado aquí, también a niñas, niños y adolescentes. Y es en mi capacidad como relatora para niñas, niños y adolescentes que yo quisiera hacer un par de preguntas sumadas a las que ya mis colegas han hecho, en dos direcciones, la de la prevención y la de la protección, y son preguntas transversales, tanto para la sociedad civil como para el Estado, considerando la información señalada por la sociedad civil y esta precisión de en qué punto está la legislación nacional, si ambos podrían ampliar qué mecanismos institucionales o políticas públicas existen actualmente para prevenir nuevos desplazamientos.
especialmente en zonas que se han identificado dinámicas donde persiste violencia o control territorial. Y en un segundo momento también quisiera preguntar si estos protocolos que nos han mencionado u otros mecanismos específicos para garantizar la protección diferenciada de niñas, niños y adolescentes en contextos de desplazamiento interno, incluyen medidas relacionadas no solo con el acceso a la educación y a la salud, sino también de protección frente al reclutamiento por actores armados, de protección frente a la violencia sexual que escuchamos puede estar teniendo lugar y de preservación del entorno familiar y comunitario. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, comisionada. Yo también quisiera hacer uso de la palabra. Primeramente, reiterar el agradecimiento por las intervenciones y su presencia acá, tanto sociedad civil, el Estado, representantes de ACNUR. Este espacio refleja, tal como lo decía la vicepresidenta primera y relatora para México, el valor del diálogo abierto y respetuoso dentro del sistema interamericano, principalmente cuando se abordan temas de una enorme sensibilidad, como la situación de los desplazamientos internos en México. Quisiera comenzar reconociendo que detrás de las cifras, detrás de los análisis técnicos, tal como se nos ha mencionado, existen historias de vida marcadas por la pérdida, por la incertidumbre, por la búsqueda de protección, y las personas desplazadas internas enfrentan desafíos profundos. Se ha mencionado acá la ruptura de comunidades, la pérdida de sus medios de vida y muchas veces la dificultad para acceder a derechos básicos como la vivienda, la salud, la educación y la seguridad. Al mismo tiempo, queda claro también que es importante subrayar que se requieren de esfuerzos coordinados y también sostenidos para que pueda atenderse esta problemática. La Comisión valora mucho la información presentada el día de hoy, que señaló incluso acciones concretas que se están dando, y se ha señalado reiteradamente por parte de la Comisión que el desplazamiento interno constituye una grave afectación a los derechos humanos y que hay una responsabilidad de los estados, pues no solo de atender sus efectos, sino de prevenir las causas que originan estos desplazamientos, porque solo de esa manera se pueden reconstruir proyectos de vida y generar condiciones de seguridad. Esta es una oportunidad muy importante para que la Comisión pueda dar un mejor seguimiento, realizar su trabajo dentro de sus marcos de competencia, ya que, como repito, la información ha sido muy específica y muy valiosa al respecto. Así que quería agradecer y quisiera hacer dos preguntas dirigidas a ambas, tanto al Estado como a sociedad civil, ambas partes. La primera de ellas es, en tanto no se cuente con una ley federal, ¿qué mecanismos de coordinación interinstitucional o intergubernamental existen que puedan asegurar una respuesta no solo integral, sino homogénea en todo el territorio nacional? Y la otra pregunta que tengo es, ¿cuál es su mirada o su punto de vista sobre acciones urgentes que atiendan las causas que originan los desplazamientos? Si hay alguna prioridad que la sociedad civil considere debe darse al atender esas causas, y también al Estado, cómo ve la atención desde el punto de vista estatal de estas causas que originan los desplazamientos. Esas serían las dos preguntas. Sí, siguiendo entonces con la agenda de la audiencia, vamos a entrar a una etapa de devolver la palabra primero a la sociedad civil por 10 minutos y luego al Estado por 10 minutos. Si por alguna razón no diera tiempo a abordar las preguntas, igual nos pueden hacer llegar por escrito sus comentarios. Así que le doy la palabra a la sociedad civil por 10 minutos. Adelante, por favor. Buenas tardes.
Honorable Comisión Interamericana de Derechos Humanos y representantes del Estado mexicano y personas presentes. Mi nombre es Rosario Adriana Alcázar González, directora ejecutiva de Foro para el Desarrollo Sustentable. Quisiera iniciar esta intervención reconociendo la importancia de que las instituciones subnacionales aquí presentes participen en este diálogo, en este espacio de diálogo. Escuchar los avances, esfuerzos y experiencias desarrolladas por estas entidades es fundamental para visibilizar que el desplazamiento forzado interno es un fenómeno real, persistente y que requiere atención pública. Asimismo, consideramos que la persistente desarticulación entre los distintos niveles de gobierno frente a un fenómeno cuya magnitud y expansión territorial también exigen respuestas coordinadas y estructurales. El desplazamiento forzado interno en México no puede comprenderse ni atenderse exclusivamente desde respuestas locales o fragmentadas. Se trata de una problemática compleja que atraviesa múltiples dimensiones de seguridad, justicia, desarrollo territorial, protección de derechos humanos, atención humanitaria y soluciones duraderas que por lo tanto requiere una conducción clara desde el ámbito federal, capaz de articular los esfuerzos de los gobiernos subnacionales y locales. Por ello, reiteramos respetuosamente que la presencia del Ejecutivo Federal, a la que apelamos en espacios como esta audiencia, no debe entenderse únicamente como un acto formal de cumplimiento, sino como una expresión concreta de voluntad política para reconocer la gravedad del fenómeno y asumir la responsabilidad de coordinar una respuesta integral a nivel nacional. Otro aspecto que requiere atención urgente es la reducción de barreras institucionales que actualmente dificultan el acceso de las víctimas a mecanismos de protección y reparación. En múltiples casos, las personas desplazadas se enfrentan a obstáculos burocráticos para que sus testimonios sean reconocidos como elementos probatorios. Un ejemplo claro es la exigencia de presentar denuncias formales ante instancias de procuración de justicia como requisito indispensable para acceder al Registro Nacional de Víctimas. En contextos donde las amenazas provienen de actores armados con presencia territorial y donde las instituciones locales carecen de garantías de seguridad. Exigir a las víctimas este tipo de procedimientos puede representar un riesgo adicional para su integridad. Por ello, resulta fundamental avanzar hacia mecanismos más accesibles, sensibles y adecuados a las realidades de las personas desplazadas. Como ejemplo, hoy hemos escuchado sobre la experiencia del Estado de Chihuahua, con su protocolo de atención emergente a las personas en situación de desplazamiento. Sin embargo, mencionamos que en los últimos eventos suscitados en diciembre del 2025 a la fecha, en el municipio de Guadalupe y Calvo, en la región de la Sierra Tarahumara, reflejan el escalamiento del fenómeno de una emergencia a una crisis humanitaria. Es evidente que la existencia de un instrumento normativo no es suficiente para garantizar la no repetición del desplazamiento forzado. En ese sentido, exhortamos respetuosamente al Estado mexicano a fortalecer sus esfuerzos para avanzar hacia sociedades con acceso efectivo a la justicia, con territorios seguros y con comunidades libres de violencia, donde ninguna persona se ve obligada a abandonar su hogar para salvarla. Buenas tardes. Mi nombre es Agnes Jiménez Romo, investigadora en el Programa de Derechos Humanos de la Universidad Iberoamericana Ciudad de México. A lo largo de esta audiencia hemos escuchado acciones relevantes impulsadas por Chihuahua y Oaxaca. Reconocemos, por ejemplo, los avances en la creación de leyes subnacionales para la prevención y atención del desplazamiento forzado interno, así como el desarrollo de protocolos de atención emergentes. Estos esfuerzos son importantes y representan pasos significativos en el reconocimiento del fenómeno. No obstante, también es necesario señalar que muchas de estas acciones continúan operando principalmente en un plano reactivo, es decir, respondiendo a crisis ya desencadenadas, cuando comunidades enteras han tenido que abandonar sus hogares, sus medios de vida y sus redes comunitarias. Frente a esta realidad, resulta indispensable avanzar con mayor contundencia hacia estrategias de prevención que aborden las causas estructurales del desplazamiento. Esto implica atender conflictos territoriales y agrarios de larga duración, disputas por el control de territorios estratégicos, dinámicas de violencia asociadas a economías ilícitas y condiciones históricas de desigualdad en el acceso a la tierra y a los recursos. Pero también requiere fortalecer estrategias de seguridad pública con enfoque de derechos humanos,
que incluyan procesos de sensibilización y capacitación dirigidos a los cuerpos de seguridad y fuerzas castrenses, para que puedan responder de manera adecuada ante las necesidades específicas de poblaciones en situación de especial vulnerabilidad. Nos referimos a las mujeres, a las niñas, niños, adolescentes, a las juventudes, a las personas indígenas, a los pueblos afromexicanos, a las personas adultas mayores y otros grupos históricamente excluidos, pues la información oficial existente para atenderles carece de desagregaciones importantes como la étnica, para el caso de los pueblos indígenas. Si bien reconocemos los esfuerzos realizados en el proceso de elaboración de la Ley Estatal de Prevención, Atención y Reparación del Desplazamiento Forzado Interno impulsado en Oaxaca, debemos advertir que la ausencia de un marco normativo federal genera el riesgo de una regionalización de la política pública, donde los niveles de protección y atención dependen de la entidad subnacional en la que ocurre el desplazamiento. Esta fragmentación no solo produce respuestas desiguales, sino que también dificulta la coordinación institucional necesaria para enfrentar un fenómeno que en muchos casos trasciende las fronteras subnacionales e incluso entre estados. En este sentido, es importante recordar que en la región fronteriza entre México y Guatemala se han documentado episodios recientes de desplazamiento donde comunidades enteras han cruzado la frontera en busca de protección frente a contextos de violencia extrema. Tan solo en la Sierra Tarahumara, en la Sierra Mariscal, en Chiapas, se registraron al menos 6 episodios de desplazamiento transfronterizo hacia Guatemala durante 2024 y 2 más durante 2025. En estas circunstancias ha sido el propio Estado guatemalteco, país que hoy generosamente alberga este espacio de diálogo, quien ha brindado atención humanitaria, jurídica y migratoria a cientos de personas mexicanas que huyeron de la violencia. Este hecho evidencia con claridad que la falta de mecanismos de protección efectivos dentro del territorio nacional puede trasladar responsabilidades humanitarias hacia países vecinos, lo cual refuerza la urgencia de construir una política pública nacional articulada, preventiva y con enfoque de derechos humanos. Finalmente, quisiéramos reiterar que el desplazamiento forzado interno no es un fenómeno nuevo. Se ha venido documentando desde la década de los años 90. Tampoco es únicamente una crisis humanitaria inmediata. Es también una profunda afectación a los proyectos de vida individuales y colectivos de las personas y comunidades que lo padecen. Detrás de cada desplazamiento hay historias de pérdida del hogar, del territorio, de los medios de subsistencia, de la vida comunitaria, del patrimonio biocultural y, en muchos casos, de familiares y seres queridos. Por ello, la respuesta del Estado mexicano debe orientarse no solo a contener emergencias, sino a garantizar verdad, justicia, reparación integral y garantías de no repetición que permitan reconstruir comunidades, territorios y proyectos de vida dignos. Buenas tardes. Otra vez regresando y dándole respuesta a la señora Gloria, pues contarle un poquito del sufrimiento de las víctimas desplazadas. La respuesta es que las mujeres estamos indefensas y las niñas y los niños y ancianos. Las personas desplazadas están completamente desprotegidas y sin derechos, sin empleo, sin educación, sin salud. La verdad es que no hay voluntad de parte del gobierno y tampoco sensibilidad. Cuento desde el corazón. Mis hijos hasta ahora me reclaman que no tienen identidad. Buscamos la forma de cómo van a estudiar, pero no hay trabajo. Si terminan su carrera, no hay trabajo. Y algunos tampoco encontramos documentación. Yo, como directora del Centro Regional de Defensa de Derechos Humanos, por mi desplazamiento, tampoco tenemos recursos, tampoco hay trabajo. Tal vez hay muchísimas víctimas que viven el mismo tema que yo, el sufrimiento. La comida no es la misma, el lugar no es el mismo. Nos ven como bichos raros, llegamos a otro lugar. La verdad es que no hay esperanzas. La única esperanza es este espacio donde podemos encontrar a personas que nos escuchen y que este tema de verdad se reconozca, el desplazamiento se reconozca. Personas como yo que dejaron sus casas,
Soñamos nuestra casa, soñamos nuestra comida. De verdad que ni el huevo tiene sabor, ni el chile siquiera tiene sabor. Cuando yo llegué a otro lugar, todo no tenía sentido. Ahora, yo que tengo la protección, las personas que no tienen protección, ¿cómo viven? O sea, lo vivimos desde en el territorio, donde los niños están comiendo tortilla dura, porque eso es lo que les regalan. Ahora, yo les agradezco infinitamente a ustedes que nos están escuchando, que este tema se reconozca, pero sobre todo, que las personas que están desplazadas tengan alimentación, tengan la reubicación digna, tengan un lugar a donde morir. También necesitamos una muerte digna. Los desplazados mueren en un lugar donde no es su casa, donde no puedes darle las costumbres. Las costumbres es velar el cuerpo y llevarlos a enterrar dignamente. Ahorita no. Los desplazados mueren en un lugar donde no es suyo. Siguen con ese sueño de regresar a su casa. Siguen con ese sueño de ver sus tierras, sus huertas. Igual que a mí. He soñado mi casa, esas costumbres que teníamos. Todo se va perdiendo. Pero además de eso, nuestra esperanza cada vez envejecemos y va muriendo y nuestros hijos quedan vulnerables. Las niñas y los niños quedan vulnerables. La salud, no tenemos salud. La educación la buscamos, pero no hay trabajo, no hay empleo. Eso es fundamental. Muchas gracias. Muchas gracias. Si se ha agotado el tiempo de la sociedad civil, nos podrán hacer llegar las preguntas y doy la palabra al Estado. En equidad de tiempo tendrán hasta 12 minutos. Adelante, por favor. Muchas gracias. Para finalizar nuestra intervención, es importante señalar que la relatora especial sobre los derechos humanos de los desplazados internos señala la relevancia que reviste el trabajo de los organismos públicos de derechos humanos en la promoción y protección de los derechos de esta población, quienes adoptan medidas para hacer frente a violaciones de derechos humanos, siendo un elemento importante para el mantenimiento de la paz y la estabilidad y la prevención de la violencia. En este sentido, reconoció la labor que realizan las comisiones estatales de derechos humanos, en particular las buenas prácticas que lleva a cabo la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Chiapas. Ahora bien, acorde con datos de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, dicho organismo reporta 145 expedientes de queja históricos ubicados en el sistema de gestión institucional relacionados con desplazamiento, de los cuales el 97.9%, que son 142, se encuentran concluidos, es decir, se han implementado medidas para atender esta situación. Por otro lado, destaca que casi el 60% de los expedientes se concentran en 3 entidades federativas, a saber, 40 asuntos en Chiapas, 21 asuntos en Guerrero y 16 asuntos en Oaxaca, por lo que no es una situación generalizada en toda la República Mexicana, y de ahí la importancia del trabajo que realizan los organismos públicos locales de las entidades federativas. Finalmente, respecto de la labor del Poder Judicial de la Federación, destaca que en 2022 la Suprema Corte de Justicia de la Nación elaboró el Manual sobre Desplazamiento Forzado Interno en coordinación con ACNUR y el Comité Internacional de la Cruz Roja como una guía práctica dirigida principalmente a las personas juzgadoras con el fin de proporcionar estándares nacionales e internacionales para la protección de los derechos humanos de las personas desplazadas. De esta manera, el Estado mexicano da cuenta de los avances que se registran en la materia, pero también de los retos que representa esta situación a nivel global en el marco de la geografía de las movilidades contemporáneas. Agradecemos de nuevo a la CIDH y a las personas solicitantes la presente audiencia con la convicción de que el diálogo será útil para seguir construyendo los cambios que se requieren en beneficio de nuestra sociedad.
Y para dar respuesta a otra de las preguntas, quisiera comentar que tenemos datos del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, Coneval, el Centro Nacional de Prevención de Desastres, CENAPRED, y del Consejo Nacional de Población y en particular del Censo de Población y Vivienda que realiza el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI. Es importante señalar que la encuesta intercensal 2025 realizada por el INEGI incluyó por primera vez una pregunta para identificar personas en situación de movilidad. Gracias. Florestela Morales Hernández, representante del Estado mexicano. Respecto a la pregunta que hace la consejera Andrea Pochac sobre si continuamos este diálogo después de esta construcción de la ley en el Estado de Oaxaca, comentar que sí, por supuesto que continuamos con este diálogo. En el Estado de Oaxaca tenemos documentados 24 casos, el 97% de ellos ocurrieron en administraciones anteriores, son casos de larga data y están vinculados a la violencia entre comunidades por conflictos de tierras. Pensar que podemos dejar el diálogo a un lado para poder construir soluciones duraderas es algo imposible. En Oaxaca, muchos de estos desplazamientos han sido determinaciones de las asambleas comunitarias. Es por ello que cuando hablamos de soluciones duraderas y de procesos de construcción de paz sostenibles, evidentemente que tenemos que seguir hablando con las asambleas. Estas decisiones para lograr las soluciones duraderas pasan por la asamblea sin duda alguna. Y bueno, para contextualizar justamente lo que pasa en Oaxaca y por qué el diálogo tiene que continuar, quisiera hablarles brevemente sobre el caso de desplazamiento de familias en una comunidad de nombre Guadalupe Victoria. Está ubicada en la Sierra Mije, es municipio de San Juan Juquila Mijes. Y bueno, este desplazamiento ocurrió en el año 2017, tiene su origen justamente en la violencia generada por un conflicto agrario por límites de tierras entre dos comunidades indígenas. Y además del desplazamiento, también existió una violación masiva del derecho a la educación y a la salud de toda la comunidad, ya que por más de 9 años las niñas, los niños no tuvieron acceso a la educación, las escuelas estaban cerradas. Lo mismo pasaba con el derecho a la salud, la clínica estaba cerrada por las condiciones de violencia que imperaba en la zona. Después de 2 años de diálogo con las comunidades, con las autoridades y representación agraria, y también con autoridades caracterizadas, que es una figura sobre todo que prevalece en el estado de Oaxaca, y por supuesto el diálogo con las víctimas, logramos el retorno de varias familias. Es un retorno gradual, todavía se encuentra pendiente que retornen varias familias, pero lograr esto después de que en esa comunidad no había clases, de que no había salud y que había una violencia significativa, nos parece un avance importante y nos parece que muestra que cuando hay voluntad de los gobiernos se puede avanzar. Y bueno, después de estos 2 años de diálogo, logramos que las niñas y los niños regresaran a clases y que las mujeres en esta comunidad tuvieran de nuevo acceso a la salud. Respecto al tema y las preguntas y las reflexiones que se han hecho en cuanto a la atención a las mujeres, quisiera comentar que en el caso de Oaxaca, la ley establece una atención diferenciada y bueno, hace énfasis en la atención a las mujeres, en estos impactos que viven las mujeres, las infancias, las adolescencias cuando hablamos de mujeres y de niñas. También en esta ley se habla de una protección reforzada cuando se trata de comunidades y pueblos indígenas y se hace especial énfasis en las mujeres y en las niñas.
Y bueno, respecto a este tema, particularmente quisiera comentar que nos encontramos construyendo una política pública de prevención de la mano con ACNUR, a través del cual se busca sensibilizar a la población sobre los efectos del desplazamiento, particularmente en las infancias y en las mujeres, y sobre los riesgos en los que se colocan estos sectores de la población frente a otros delitos como la trata de personas. Y a la par de esta política pública, mantenemos un diálogo permanente y reflexivo con los pueblos y comunidades indígenas, a través del cual se busca que las sanciones y las determinaciones de las asambleas comunitarias en los pueblos indígenas no consideren como primera opción el desplazamiento o, como normalmente se conoce en Oaxaca, la expulsión de personas o de familias, sino que las sanciones que son determinadas por las asambleas sean proporcionales a la falta que cometió la persona. ¿Por qué es importante hablar de esto en Oaxaca? Porque en Oaxaca se reconoce la existencia de estas determinaciones que puede hacer la asamblea a través de sus autoridades indígenas para imponer sanciones. Por eso es que este tema para nosotras cobra especial relevancia. También quisiera comentar sobre el tema de la coordinación, comentar que en Oaxaca y de la mano con el gobierno federal existe algo que se construyó, que es un mecanismo que se llama Mesa de Atención a la Conflictividad Agraria. Por ahí una de las compañeras de la sociedad civil hablaba de la importancia de estos espacios para prevenir desplazamientos relacionados a temas de conflictos agrarios. Bueno, decirles que en Oaxaca tenemos esta mesa fue impulsada por nuestra presidenta de la República, la doctora Claudia Sheinbaum, y por el gobernador del estado, el ingeniero Salomón. Y bueno, a través de esta mesa se monitorean todos estos casos que tenemos en Oaxaca sobre conflictividad agraria para no llegar a un desplazamiento. Eso es un poco de lo que les puedo compartir. Además que también hay una coordinación con las fuerzas de seguridad y una coordinación con el gobierno federal para los programas sociales. Existen algunas dependencias que tienen programas sociales específicamente dirigidos a mujeres en situación de desplazamiento forzado interno. Muchas gracias. Sara Cárdenas, representante del Estado mexicano. Respecto del protocolo, su contenido básicamente es en dos vertientes. La primera es la ruta de atención de autoridades. Se establece este manual de actuación para las autoridades, tanto a nivel estatal como a nivel municipal. También contiene lo que yo refería ahorita como la entrevista, el cuestionario único que se realiza precisamente para garantizar que en todo momento las personas desplazadas puedan expresar sus necesidades y sus propuestas de cómo necesitan ser atendidas específicamente por núcleo familiar. Ahora, esta entrevista nos sirve para primeramente informar a las personas desplazadas sus derechos que les asisten y las causas del origen de su desplazamiento. Siempre se encuentra el organismo local de derechos humanos en todas las intervenciones que se realizan y también la presencia de las fiscalías locales. Precisamente se ha abordado la necesidad de capacitación y difusión ante las instancias del gobierno y los municipios precisamente para poderlos atender de una mejor manera. Hemos entendido que en este fenómeno en los gobiernos concurren características específicas, las cuales hemos atendido yo creo que de manera transversal dentro de los gobiernos de los estados, y entre ellos está primeramente que hay la necesidad de visibilizar el contexto en el que se realiza el desplazamiento para generar una atención humanitaria integral y multidisciplinar. En este sentido, como ya lo referíamos, pues tiene que ser de manera integral y tenemos que institucionalizar las acciones coordinadas con metodologías claras. No dependa de la voluntad política las acciones que se realicen en esta materia. Dentro de otras cosas que se tienen que realizar por parte de los gobiernos. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Hemos completado el tiempo para la audiencia. Antes de cerrar, quizás recordar a ustedes que cualquier información escrita adicional nos ayudará mucho
Las preguntas que no haya dado tiempo a responder nos las pueden hacer llegar por escrito. Gracias por este diálogo, por los datos. Sociedad civil, nuestra solidaridad, nuestro respeto por su trabajo, por las pérdidas, y nosotros seguiremos monitoreando y trabajando desde la comisión. Así que doy por cerrada esta audiencia. Muchas gracias.